Queridos amigos, con la alegría de siempre, en esta noche quiero presentarles a dos amigos muy queridos, Juan y Giovanna, es decir, a los dos Juanes. Sí, padre. ¿No? Sí. Que hace 17 años en el peregrinar de la vida nos encontramos, y nos encontramos específicamente leyendo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, el tema del hijo pródigo. Y buscábamos ahí los verbos del hijo pródigo. El padre lo vio, corrió, lo abrazó, lo llenó de besos, le puso un vestido nuevo, le dio un anillo nuevo, le hizo una fiesta. Tenemos 17 años madurando esos verbos, sobre todo, pues eras muy joven cuando te conocí, compa. Sí. Y entonces esos verbos te golpearon muy duro porque dijiste, ¿y yo por qué voy a hacer eso con mis hijos? ¿Qué hiciste después con tus hijos? ¿Cuáles son sus hijos? Preséntenlos. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi esposa, les presento a mi esposa Giovanna y les vamos a presentar a nuestros hijos. Son tres hermosos hijos los que tenemos. Uno es José Antonio, otro es Carla Paola y el otro, el más chico, es José Manuel. José Antonio tiene 21 años y es microempresario, empieza a trabajar en sus pequeñas empresas. Carla, que también tiene su empresa, su academia de baile, y también va a estudiar psicología. Y José Manuel que es su ahijado, padre, y él estudia la secundaria, pero también le gusta el deporte del fútbol americano. Estamos acompañando en esta tarde, Giovanna y un servidor, a Juan, que le ha pedido un párroco que venga a ayudarle a decirle a un grupo de señores varones cómo es que Juan ha llorado, ha sufrido, cómo se ha negado, pero cómo ha madurado el gusto de vivir esos verbos del capítulo 15 de San Lucas, del hijo pródigo. Pues no sé qué quieras contar, cómo le sufriste, quién te ayudó, cómo supiste que sí era la vida. Pues a lo largo de esos 17 años, la verdad es que usted sabe que hemos pasado muchas situaciones muy complicadas. Yo personalmente, lo que es el área de la afectividad, los sentimientos, las emociones, ya que carecí de un acompañamiento emocional por parte de mis padres, y eso me llevó precisamente a crecer y a vivir una situación de falta de sentimientos, de falta de afectividad, que no solamente lo viví yo, sino que se lo transmití a mi hijo también lo maltraté a mi esposa que tuvo que padecer pues esa falta de afectividad con la que yo crecí, esa falta de acompañamiento que no me dieron mis padres y que repercutió primero en mi matrimonio y después en mis hijos, ¿no? Claro que aquí tengo que decir algo que es importante. Hay una pieza fundamental en este proceso de formación, hay una pieza fundamental que sin ella yo no hubiese podido enfrentar esa situación que no ha sido fácil, pero que es muy bella, ¿no? La cuestión del área de las emociones y los sentimientos. Mi esposa ha sido una pieza fundamental en todo este proceso. Si no hubiese sido por ella, seguramente yo no hubiera podido ver experimentado lo que es la afectividad por los miedos, por las cuestiones culturales, exactamente, ¿no? Por los tabús, por la educación que se me dio, pero gracias a Dios pues la tuve a ella, y gracias a Dios tuvo la fortaleza de poder empujarme, de aguantarte, de esperarte. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo primero le pedí a Dios que me diera sabiduría para poder saber cómo, para evitar un problema más grande, y el poder impulsarlo, el ir conociéndolo y saber en qué momento iba pasando él para poder decirle, tú puedes, échale, no pasa nada, y yo te voy a apoyar en lo que tú decides. Yo creo que el proceso de madurez ha llevado, sí, al crecimiento afectivo, emocional, el cariño, el amor humano, diríamos inclusive, pero lo más rico es que son amigos del Señor Jesús. Eso sí, y ha sido muy difícil. Pero no solitos, sino con sus hijos. Sí. Así es. Bueno, cuando Manuel ya creció ya no juega con el niño Dios, pero... No, pero aún así le sigue pidiendo a él. Le sigue pidiendo a él. Le sigue pidiendo. La mayor alegría es esa, de que no solamente seamos amigos, que ya es una riqueza grande, Claro. pero para mí sacerdote, por lo más profundo y lo más rico es que ustedes son amigos del Señor Jesús. Claro. Y que con Él hemos llorado. Sí, sí, mucho. Sí.
Con el Señor Jesús hemos llorado muchas cosas, pero nos ha mostrado que es fiel. Sí, también. Que Él es fiel a su palabra, es fiel a su amor y es fiel a sus proyectos. Claro. Pues vamos a dejar a Juan Sí, claro, claro. que comparta a ver qué les dice a los varones ahora. Yo no lo he oído, entonces quisiera calificarte. Viene de juez ella, acompañarte. Muy bien. Claro que sí. Espero que te vaya muy bien. Primero Dios. Pues los dejamos en buenas manos. Buenas noches, muchachos. Para continuar con nuestra experiencia, vamos a seguir con el siguiente tema. Como ya me presenté hace un momento, mi nombre es Juan Manuel Díaz y estoy aquí para compartir con ustedes un tema que es bellísimo, pero al mismo tiempo muy doloroso, ¿no? Y se llama el camino no transitado. Para poder iniciar con este tema, tengo que decirles que hay dos tipos de caminos. Uno, por el que nos llevaron a transitar o a caminar, y el otro, aquel que desconocemos o que no hemos transitado. El primer camino, muchachos, es precisamente lo que nos enseñó a vivir como lo hacemos el día de hoy. Todos y cada uno de nosotros a veces no alcanzamos a estar conformes en la forma en que nosotros vivimos. A lo mejor de momento nos enojamos y decimos, bueno, ¿por qué es que yo soy de esta manera? ¿Por qué es que yo vivo de esta manera? A mí no me gusta ser de esta otra. O a lo mejor hacemos cosas que nos arrepentimos y que nos damos cuenta que a pesar de que las hacemos, pues no nos gusta hacer de esa manera, no nos gusta actuar de esa manera, o no nos gusta reaccionar de esa manera. Este camino ha sido un camino de dolor, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad. Ha sido un camino de humillación. Ha sido un camino también de desesperación, de vergüenza y de frustración. A este camino le podemos llamar de una manera nuestra historia de vida. Y entonces es muy importante que yo les diga en esta noche que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. A lo mejor puede ser parecida una con otra, a lo mejor pudiese tener ciertas similitudes, pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una historia de vida totalmente diferente a la de los demás. Y puede ser diferente en muchos aspectos, ¿no? Los lugares, las personas, los momentos, las circunstancias. Pero todos y cada uno de nosotros, hombres, varones, tenemos esa historia de vida que, como ya lo dije hace un momento, es una historia de vida de dolor y de sufrimiento. A pesar de que nosotros nos vemos duros, a pesar de que nosotros nos vemos fuertes, a pesar de que nosotros nos vemos resistentes, la verdad es que dentro de nosotros existen momentos de una gran humillación, de un gran dolor, de una gran vergüenza a lo mejor, o por qué no decirlo, de mucho dolor y sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa historia de vida que solamente nosotros conocemos y que está guardada ahí en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Pues por todos los recuerdos que nos traen, por todas aquellas cosas que a lo mejor el inconsciente quiso guardar porque precisamente nos ocasiona ese dolor y ese sufrimiento. Pero a pesar de que cada una de esas historias de vida son diferentes, todos los hombres compartimos en nuestra historia de vida algo en común. Y esto es el desconocimiento de nuestras emociones y nuestros sentimientos. A veces nosotros, no sé si les ha pasado, pero muchas veces nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y no sabemos cómo responder, ¿no? ¿Te sientes mal? No. Oye, pero es que te veo como que tienes una preocupación. No. Pero es que te noto extraño. No, estoy bien. Precisamente el desconocimiento de nuestras emociones y nuestros sentimientos es lo que nos ha llevado a vivir como vivimos el día de hoy. A tener que soportar muchas cosas, a tener que quedarnos callados muchas otras. Y ese desconocimiento de los sentimientos y las emociones
precisamente se ha dado por una sola circunstancia, porque la cultura y la sociedad así se han encargado de que sea. Fíjense, qué interesante. Yo les invito a que ustedes recuerden, ¿qué pasa cuando un hombre, cuando nosotros hombres, varones, nos encontramos de frente a una situación amenazante? O nos encontramos de frente a alguna situación incómoda. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos normalmente? Son dos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Peleamos? ¿Agresividad? ¿O huimos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado esa situación en algún momento de su vida, en el cual nos sentimos agredidos, y entonces puede ser que como un mecanismo de defensa, nosotros nos defendamos y nos vayamos a los golpes, ¿no? O a la agresión, puede ser agresión verbal, agresión física, o simple y sencillamente nos damos la vuelta y nos retiramos. Simple y sencillamente evito el momento. Por muchas circunstancias que pasan en mi corazón, en mi ser, pero que no entiendo. Además de que estas dos reacciones, muchachos, son las únicas que un verdadero hombre puede tener según la sociedad, según nuestra cultura. El hombre que no pelea, no es hombre. El hombre que no discute, no es hombre. El hombre que no es agresivo y no es violento, no es hombre. Porque entonces si no reaccionamos como hombres, pues entonces reaccionamos como ¿qué? Como niñas, como maricas, o como muchos otros adjetivos que se nos ponen en nuestra cultura, ¿no? Es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra reacción es una reacción de violencia o de aislamiento emocional. O nos convertimos violentos, como les decía, o simple y sencillamente nos aislamos emocionalmente. No necesariamente nos tenemos que dar la vuelta a irnos, sino por ejemplo, a lo mejor nos quedamos callados y nos agachamos. Y la vergüenza no nos permite movernos. Yo los invito a que ustedes recuerden cuando eran niños, de la edad de 5, 6, 7 o a lo mejor 8 años. ¿Qué era lo que vivíamos en la casa? A lo mejor nos tocó experimentar las agresiones de nuestros padres. A lo mejor nos tocó mirar cómo nuestro padre golpeaba a nuestra madre. O a lo mejor las discusiones, las agresiones verbales. También probablemente nos tocó recibir humillaciones en la escuela. Yo no sé a cuántos de nosotros, como en los temas anteriores, sufríamos de bullying, ¿no? Entonces lo que menos queríamos era estar en ese lugar. Y nos llenábamos de un sentimiento que nosotros no conocíamos, pero que al final nos avergonzaba. El ser ridiculizados en la escuela, el ser humillados, o a lo mejor el ser castigados de frente a todos los del salón. También eso nos generaba sentimientos de agresión, de violencia, o simple y sencillamente de aislamiento emocional. ¿Cuántos de nosotros no vimos todas esas experiencias familiares? Podría ser con nuestros padres, con nuestros hermanos, o en la calle con nuestros amigos, ¿no? Una cultura en la que el hombre debe de tener ciertas características, porque si no, no es hombre. Puede ser todo, menos hombre. ¿Ustedes saben por qué sucede todo esto? ¿Ustedes saben por qué es que reaccionamos de esta manera? Por una cuestión muy sencilla. Porque todos los varones enfrentamos nuestras emociones con singular torpeza. En realidad, a nosotros se nos limita en el área de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Todo esto nos lleva a vivir en tres actitudes que la sociedad y la cultura aceptan como válidas para un hombre. La primera son los celos. Si no eres un hombre celoso, no eres hombre. El machismo y la infidelidad. Celos, machismo e infidelidad son las tres características que debemos de tener los hombres o los varones de nuestra cultura.
la cultura nos va diciendo y nos va formando en estas tres actitudes. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nosotros la comunicamos de generación en generación. De generación en generación, nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros, y nosotros a nuestros hijos. Si no eres celoso, si no eres infiel y si no eres macho, entonces no tienes lo necesario para ser un verdadero hombre. Ese es el camino por el que nos han llevado. Ese es el camino por el que nos han hecho caminar, valga la redundancia, es por el que nos han hecho caminar y que nos hemos encontrado piedras, nos hemos encontrado obstáculos, nos hemos encontrado un camino lleno de sufrimiento, como le dije en un principio, de dolor, de angustia. Pero es el camino por el que nos han hecho andar a cada uno de nosotros. Ese camino en el cual nosotros pues ni siquiera tenemos la posibilidad de decir que sí o que no, porque al final nos llevan desde que somos niños. Y entonces aquí hay algo que es muy interesante. Yo les dije al principio que eran dos caminos: el que nos hicieron andar y el que desconocemos. Y ese segundo camino, el que desconocemos, es precisamente el camino de las emociones y de los sentimientos. Es ese camino que nos dijeron: esto no es para ti porque eres hombre. Esto déjaselo a las mujeres. Tú eres machirrín. Y entonces, muchachos, ¿qué es lo que necesitamos para poder contrarrestar estas tres actitudes? Celos, machismo e infidelidad. Lo que nosotros necesitamos a estas alturas y durante toda nuestra vida es tener una alfabetización emocional. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, a ver, ¿qué es una alfabetización emocional? Eso es muy fácil de ver. Es muy fácil de explicar. Miren, cuando nosotros éramos niños, fuimos a la escuela y nos alfabetizamos académicamente, ¿no? Y entonces, si yo les pregunto, ¿qué letra es esta? Ustedes me van a poder decir, ¿no? A mayúscula. ¿Y esta? A minúscula. ¿Por qué es que sabemos qué es la A mayúscula y la E minúscula? Porque una es de nombre propio y la otra es porque la aprendimos. Porque nos las enseñaron, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida nos dijeron, mira, esta es la A. Y esta es la A mayúscula y esta es la A minúscula. Este es el camino por el que nos han llevado. Pero ¿qué pasaría si yo les pongo esta? Letra china. ¿No? Si yo les pusiera este y le dijera, muchachos, ¿qué dice aquí? Está en chino, efectivamente, ¿no? ¿Por qué no lo conocemos esta letra? Porque no la han enseñado. Bueno, esto no es una letra, es una palabra y significa amigo. ¿O ya la conocemos? Esa es la alfabetización emocional. Alfabetizarnos emocionalmente es que nosotros tengamos la capacidad de poder conocer nuestros sentimientos. La mayoría de las veces, muchachos, no sabemos lo que sentimos. Y como no sabemos lo que sentimos, entonces nosotros externamos verbalmente lo que pensamos o lo que creemos. ¿A ustedes les ha sucedido en algún momento así? ¿Qué sentiste?